impactábamos todos con una historia fuerte, ¿no? 23 de mayo, ¿eh? 23 de mayo, sí. Exactamente. Una persona que había llegado al Hospital Padilla por un accidente, terminó rompiendo un respirador, justamente un respirador, uno de los elementos más necesitados y más demandados en medio de esta pandemia de coronavirus, donde muchas personas necesitan de estos aparatos para seguir con vida, ¿no? Finalmente, hubo novedades, después de toda la polémica que generó el caso, hubo novedades y la justicia condenó a esta persona a 2 años de prisión condicional y, entre otras cuestiones que le impuso la justicia, es la necesidad de comprar sábanas para proveer al Hospital Padilla. Y otras cosas más que tiene que hacer, ¿no? Con las que tiene que cumplir. Nosotros estamos en comunicación con la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, para hablar de este asunto también. ¿Cómo le va? Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto escucharlos. Igualmente. Doctora, ¿está de acuerdo con la pena que le puso la justicia a este señor que rompió el respirador? ¿O cree que es excesiva o que es poco el peso de la condena para el daño que generó? En realidad, como médica no me compete decir si es mucho o poco, pero sí puedo decir que es un fallo ejemplificador para que la gente sepa que a los bienes públicos hay que cuidarlos, porque si bien son de ellos también, pero son de toda una comunidad. Y que al personal de salud, a los maestros y a todo el mundo en general hay que tratarlos con respeto. Sí. Le quería consultar. Por eso me parece un ejemplo. Sí. Bueno, en la condena finalmente habla de estos 2 años de prisión condicional y de una serie de ayudas comunitarias, entre ellas el servicio que tiene que brindar, ¿no?, al Hospital Padilla con algunas compras de equipamiento. Esto se lo charló previamente con el hospital. ¿Cómo se definió eso? En realidad, vino el abogado a hablar con nuestro abogado ofreciendo un auto. Y eso tampoco nos compete a nosotros, ya estaba en manos de la justicia y era la justicia la que debía resolver el asunto. Perdón, doctora, entonces y es la que determinó en... Perdón, no, le quería volver sí, para esta persona a través de su abogado le ofreció un auto al hospital como compensación por el daño. Sí, le ofreció un auto al hospital, sí, para que se levante la denuncia y para restituir el daño que había ocasionado. En realidad no correspondía que desde el hospital hagamos ningún tipo de arreglo. Ya estaba la denuncia formulada y la justicia era quien debía decidir cuáles eran los pasos y cuál era la condena que tenía que tener esta persona. Usted decía recién que esta sentencia de alguna manera habla de una actitud ejemplificadora para aprender a cuidar los bienes públicos, que son de todos. Esta persona después tuvo contacto con ustedes, con la gente del hospital, se acercó a pedir disculpas. En el momento, recuerdo las explicaciones hasta parecían absurdas, ¿no?, respecto de por qué había reaccionado de esa manera y con esa violencia este hombre. Sí, no, nunca se llegó él a pedir disculpas al hospital, ni a los profesionales, ni siquiera en la audiencia que se realizó el mismo día, ¿no? Exacto. Eso también es importante destacar, que el mismo día de producidos los hechos se hizo la audiencia y en muy poco tiempo fue resuelto, salió este fallo que para mí es ejemplificador. Sí. Le quería, consultar, porque lo que se rompió en ese momento era un respirador, ¿no? Algo que en este contexto es elemental. Fue muy grave la rotura de este equipo. ¿Qué implica para el hospital? ¿Se pudo arreglar? Sí. Claro. No tan solo el respirador, sino el monitor. Pero el mismo día tuvimos un nuevo respirador para reponer ese y un nuevo monitor que nos mandó la ministra de Salud. Sí, le quería preguntar si ocurre a menudo casos de este tipo de, no sé si llamar descuido, pero de falta de compromiso, de cuidado con las cosas ahí dentro del hospital por parte de pacientes, familiares. Hemos visto en algún momento también incluso roturas de vidrio en situaciones mucho más violentas. Sí, ha habido, no son tan frecuentes, pero ocasionalmente ocurren personas que rompen vidrios, a veces por actitudes agresivas, pero otras veces por situaciones de dolor, ¿no? Por distintas situaciones. Doctora, lo más común es la rotura de vidrio. Bien.
En el fallo, la justicia le impone a esta persona la obligatoriedad de comprar sábanas. ¿La justicia se los consultó a ustedes? O sea, ¿les dijo qué necesitan y ustedes dijeron sábanas? ¿O fue una decisión del juez de decir, bueno, compren sábanas? ¿Es lo que necesita el hospital o necesita otra cosa? La verdad que a nosotros las sábanas nos vienen muy bien. Si bien tenemos provisión de sábanas desde nivel central a través de operativos móviles, también el hospital tiene que comprar sábanas y en todo momento porque, claro, se tienen que ir renovando, se van rompiendo. No nos olvidemos que son sábanas que pasan por un proceso especial de lavado. Entonces se deterioran mucho más rápidamente que otras cosas. Exacto. Que lo que uno puede tener en una sábana de la casa. Doctora, bueno, aprovechamos que estamos en contacto ya en conversación con usted. ¿Cuál es la situación hoy en el Hospital Padilla con respecto al trabajo que vienen realizando, tanto en el marco de la pandemia como en general ustedes reciben otros casos también? Así es, el Hospital Padilla nunca dejó de atender lo que era sumamente necesario. Como hemos dicho desde un primer momento, si bien el hospital en el plan de contingencia que elaboró el Ministerio de Salud, nosotros aparecemos como hospital en tercera línea justamente porque era el hospital que seguía resolviendo todos los otros casos. Hoy estamos atendiendo pacientes COVID, tenemos muchas camas, tenemos en estos momentos 3 terapias que reciben pacientes COVID y además tenemos la guardia de febriles respiratorios que funciona las 24 horas, 12 horas con médicos y enfermeros y 12 horas con enfermeros, que sería de 8 a 20 con médicos, enfermeros y admisionistas y de 20 a 8 con admisionistas y enfermeros. Doctora, también estamos haciendo todo lo otro que no se puede dejar de lado. Claro. Si un paciente necesita un trasplante y hay un órgano disponible, no podemos perderlo y se está haciendo. Seguimos estando en primer lugar a nivel nacional como hospital donante. También se están haciendo cirugías de altísima complejidad, que de pacientes que realmente lo necesitan. Lo único que se suspendieron las cirugías programadas, que pueden reprogramarse, porque el paso de 2 meses, 3 meses o quizás menos, no le afecta al paciente, no le afecta demasiado al paciente a su patología, ¿no? Claro, Doctora, ¿qué percepción tiene usted de lo que está pasando con la pandemia? Estamos llegando a una meseta en la segunda ola, de a poco empieza a ceder, sigue siendo muy grave la situación. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que a nivel mundial es una situación grave. Estamos en una meseta, pero en una meseta alta, como dijeron las autoridades del Ministerio, lo que implica mucha gente que necesita asistencia en internación. Te confío mucho en el plan de vacunación que se está llevando adelante a nivel nacional como a nivel provincial, y que cuanto antes tengamos ya la población inmunizada, va a empezar a ceder esto. Exacto. Bien. Bueno, doctora, muchísimas doctora. gracias por su tiempo, por este contacto con nosotros. Le mandamos un saludo. Bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy bien, la doctora Olga Fernández, directora del Hospital Padilla, hablando sobre varios temas: la rotura del respirador, la condena a la persona que lo rompió y la situación que atraviesa el hospital. Nosotros ahora, acá vamos a hacer un repaso por los títulos que están presentados ahora.